obviamente cuidando la salud de cada uno de los colaboradores que están con el sector. Nuestro objetivo como tal es orientarlos precisamente en la aplicación del protocolo de bioseguridad y entender el desarrollo de esas acciones para disminuir el riesgo frente al contagio de COVID-19. Bueno, entonces, como les explicó Adriana, pues la idea es que al final podamos dentro del chat ir respondiendo preguntas para hacer un poquito más práctica la charla y ir avanzando, porque si no el tiempo pues no nos va a dar para ver todo el tema. Entonces lo ideal es que veamos todo el tema y al final vamos aclarando preguntas y vamos a tener pues obviamente ese espacio para todos. Quisiera saber si todo está perfecto, estamos con audio perfecto para continuar. Sí, Luz Dari, yo te oímos bien. Por el momento no hay nada en el chat. Perfecto, la presentación la están viendo perfectamente. Sí, sí. Vale. Entonces, quisiera empezar con el tema de normatividad. Sabemos que pues cada día ha ido saliendo diferentes resoluciones, circulares, decretos que nos dan como todos los parámetros para poder implementar un protocolo de bioseguridad como es debido y nos da alineamientos. No voy a entrar a fondo en cada uno, pero pues tenemos para los diferentes sectores, ¿no? El general tenemos la resolución 666 de 2020, en donde esa resolución nos aclara, digamos que a nivel general, todos los parámetros y todos los lineamientos, ¿cierto? De ahí se desprenden circulares, se desprenden una serie de documentos que también pues nos aportan, pero en realidad la base de nuestro protocolo es la resolución 666 de 2020. Vendríamos ya con las circulares y todo, pero entonces digamos que en nuestro protocolo que hemos elaborado para FI, pues se han mencionado cada una de ellas y se detallan más a fondo. ¿Qué debemos tener en cuenta digamos que para el inicio? De que ustedes puedan analizar cómo está nuestra empresa hoy. Ese es un diagnóstico, ¿cierto? Entonces podemos evidenciar que en ese diagnóstico detallamos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y con qué frecuencia lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, si vemos esto, nos ayuda a tener, digamos, una visión general de nuestra institución. Entonces, nuestra institución nos podría dar a entender que ya tenemos aplicado algunas cosas, que ya lo hacemos, pero no tenemos ese registro. No hemos tenido el registro como tal de cómo lo estamos haciendo, o la evidencia de que se está haciendo. Entonces, este punto es muy importante para tenerlo claro al inicio, ¿no? Porque eso lo vamos a establecer dentro del protocolo. ¿Cómo estamos haciendo nuestras limpiezas? ¿Cómo está haciéndose una desinfección? Si bien sí se hace, porque yo sé que sí lo estamos haciendo, pero no lo estamos teniendo registrado. Y es decir, con el protocolo de bioseguridad se hace es más extensivo, más intenso, ¿cierto? Entonces, esto es importante para el comienzo, hacer un diagnóstico. Seguimos con la especificación o la asignación de roles y responsabilidades. Estamos saliendo de un tema directo que es gestión humana y seguridad y salud en el trabajo. Tienen que ir de la mano. Pero obviamente hay más áreas, porque todos estamos involucrados. Esto es como un sistema de gestión. El protocolo hace parte de que todos participemos, de que todo funciona a raíz de que todos participamos. Entonces hay compromisos de todo el mundo, de todas las partes interesadas dentro de la empresa. Entonces, gestión humana y seguridad y salud en el trabajo se van a encargar de la parte de estados de salud y buenas prácticas. ¿Qué quiere decir? Ellos se van a encargar de hacer todo el tema de identificación de personas vulnerables, de identificación de patologías, de identificación, de seguimientos a esas patologías, de seguimiento a posibles síntomas.
buenas prácticas. ¿Por qué? Porque se establece desde ahí el control y el seguimiento, la verificación de la limpieza, de que se hagan respectivamente en ciertos niveles de tiempo, de que se transmita definitivamente a todo el personal por medio de las capacitaciones, a mis clientes, ¿sí? Y las recomendaciones, que sí o sí va a haber un programa, un plan de capacitación que tiene que llegar a todos. Entonces eso sale de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo y ARLs. Pero ¿qué pasa? La gerencia está muy comprometida en eso porque la gerencia es la que tiene que dar el direccionamiento, autorizar esos espacios, dar el recurso. Entonces, por eso el rol de la gerencia no desaparece nunca. Luego hablamos de los trabajadores y los clientes porque esto es extensivo a todos, a trabajadores, a clientes, a proveedores, a todo el que tenga contacto con mi organización, ¿sí? Es decir, que si yo, entre más gente comparta una capacitación, entre más gente sea la que me visita, que haga el registro, que yo le entregue un folleto, que yo le tenga publicado en cartelera y ya lo estoy haciendo partícipe a todo. Entonces, lo ideal es que en esos roles y responsabilidades tengamos claro que estamos definiendo a todos, exactamente a todos dentro de la empresa. Estamos hablando que para el reinicio de actividades, ¿qué tengo que hacer dentro del protocolo? Establecer cuándo voy a iniciar esa actividad, qué áreas, qué cargos y cuántas personas voy a tener haciendo esa actividad. Es decir, que si yo tengo ¿qué te digo? Un agente inmobiliario que tiene que ir a visitar pues predios, que tiene que ir a hacer entrega o a hacer algún reconocimiento de algún incidente o evidencia de algo que yo quiera tener. Resulta que lo tengo que hacer, pero lo voy a hacer organizadamente. Entonces, voy a decirle cuál va a ser su horario, de cuántas personas necesito, ¿cierto? ¿Qué patología tengo? Si tengo una persona que supera los 60 años y sufre de diabetes y tiene el cargo de agente inmobiliario, es la persona que estoy movilizando, pero si tengo otro que no tiene ninguna patología, pues envío a esa otra persona. Entonces, por eso hay que hacer como ese análisis desde gestión humana, desde seguridad y salud en el trabajo, en mi primera parte, para que yo no tenga, digamos, esa exposición de mi trabajador, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que aprender a convivir con este virus. Entonces, si lo aprendemos a manejar, pues vamos a trabajar todos de una manera sana. Pero si no lo aprendemos a manejar, pues vamos a tener cierres, no vamos a tener trabajo, nadie va a tener nada que hacer, porque resulta que si yo tengo un solo caso en mi organización, yo ya tengo un causal de cierre. El cierre va a ser sin discusión, indiscutible, ¿ve? Entonces, por eso es tan importante que nosotros demos prioridad al trabajo en casa, a las actividades que lo permitan en casa. De ahí solamente voy a identificar las personas que tienen que salir. Obviamente el trabajo en casa tiene trabajo, tiene controles, ¿sí? También debo verificar estados de salud, también debo tener como esa estadística de cómo está mi gente asiste en su casa, porque de pronto salió a hacer la vuelta, salió al mercado, bueno, entonces hoy está bien, mañana está mal, bueno, estamos sujetos a eso. Ese es el ser humano, mejor dicho. Entonces, definitivamente es identificarlo, pero sabiendo que mi población más expuesta va a ser la que esté fuera, ¿no? Entonces, tengo que establecer ese reinicio de actividades con una especificación clara de cuántos cargos, qué personas y si esas personas tienen patologías específicas. Bueno, hablamos de la redactación de horarios. Dentro del protocolo establezco esto. Yo puedo decir, voy a establecer horarios, pero tengo que cumplirlos. Tengo que hacer ese orden en que, bueno, voy a tener días para elaborar el horario y la cantidad de personas que van a trabajar. Si en caso de que sea pues bastante grande, mis empleados. Bueno, entonces, ¿qué voy a tener en cuenta dentro de esa redactación de horarios? La jornada total de trabajo. Voy a tener en cuenta las pausas activas, voy a tener en cuenta los descansos que voy a dar a mi personal, sus horas de almuerzo, cómo voy a hacer para que ellos no consuman alimentos de pronto en su traslado y que
tenga que consumir, si yo tengo que estar pendiente de estadísticas, ¿sí? Y mirar, por lo menos en Bogotá nos han podido mostrar cómo están las zonas y qué tanta gente hay o qué tanto nivel de contagio hay por zona. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente voy a tratar de que mi gente pues en lo posible no se traslade a esas zonas, voy a tratar de que el consumo de alimentos sea en horas preferiblemente en casa y si no pues coloco un horario en el que no tenga que digamos que dañar ese distanciamiento social al que de verdad tenemos que cumplir porque dentro del protocolo va ese protocolo. Dentro del protocolo general de bioseguridad encontramos son varios protocolos y dentro de ellos encontramos el distanciamiento social. Bueno, entonces hay que aclarar horarios y cantidad de trabajadores. Adicionalmente, ¿qué vamos a encontrar? El manejo de los elementos de protección personal, de elementos de protección de bioseguridad y los productos para desinfección. Entonces, tengo que identificar qué estoy entregando. Pues, manejo un formato para entrega de EPPs de bioseguridad. ¿Por qué? Porque es que el trabajador yo tengo que comprometerlo a que sí lo tiene que usar y yo como empresa lo estoy controlando, porque es que yo sé que hay multas fuera por no usar tapabocas, pero ¿qué pasa? Nosotros somos bastante imprudentes, si nosotros no tenemos la sanción, si nosotros no somos castigados de cierta manera económicamente, entonces no lo hacemos, creemos que hasta que el muerto no sea nuestro, pues no nos va a tocar. Entonces, lo ideal es que el formato para entrega de esos elementos se haga. El formato de entrega de kits de bioseguridad también se haga, ¿cierto? Porque pues yo como empleador debo asegurar ante la ley y ante pues mi compromiso con ellos del cuidado de la salud, que yo los estoy entregando, que yo les estoy protegiendo. Bueno, entonces, entregas de elementos de protección de bioseguridad. Adicionalmente, entregas de los kits de seguridad firmados por el trabajador. ¿Cada cuánto se los voy a entregar? Yo tengo que definir como esa frecuencia. ¿Cada cuánto voy a entregar ese elemento de protección personal? Bueno, porque si le estoy entregando hoy, ¿cierto? Y dentro de un mes vuelvo a hacer la entrega, pues es que es ilógico que yo estoy entregando 2 tapabocas desechables, pues no haría. Entonces, lo ideal es eso, que yo entregue lo suficiente y que asegure el cubrimiento en el tiempo. Eh, hablamos del tema de los productos para desinfección. Los productos para desinfección deben estar identificados. Nosotros debemos colocarlos dentro del protocolo y decir, estamos utilizando para desinfección de nuestro vehículo, que sirve como transporte para nuestro trabajo, cada uno de los productos. Bueno, ¿en qué cantidad lo compramos? Bueno, ¿y en qué cargo lo estamos entregando? ¿A qué cargo lo estamos difundiendo? Bueno, existen varios productos. Recuerden que no todos esos productos, digamos que pueden ser alternativos, no todos tienen que ser obligatorios, ¿no? Son alternativos. Yo puedo ser que estoy haciendo, trabajando con alcohol con una concentración al 70% y ya, entonces, con eso estoy haciendo mi desinfección en áreas, ¿cierto? Pero si prefiero hacerla con hipoclorito, pues hago pues la respectiva desinfección con hipoclorito, pero yo misma lo defino dentro de mi protocolo, yo lo analizo, digo, no, pero es que a mí me gusta trabajar y he escuchado que para mí el hipoclorito, o siempre lo he manejado, ya tengo mi proveedor, entonces con hipoclorito. ¿Sí? Tener en cuenta que debemos tener la disposición acertada de esos residuos peligrosos, porque son residuos peligrosos. Todos los elementos de bioseguridad deben ir en una bolsa roja identificada o una caneca roja identificada. Entonces voy a colocar un área para
va dentro del protocolo. El control de ingreso a la empresa o a las oficinas. ¿Cómo lo estoy haciendo? Designo un área de trabajo, un área para colocar mi ropa de calle, mis zapatos de calle, llego, me coloco mi ropa de trabajo o me quedo pues sin la chaqueta o me cambio de zapatos, pero yo tengo que identificar cuál es mi procedimiento más efectivo. Así como en casa, si lo puedo controlar igual, pues lo hago, ¿vale? Para que podamos al mínimo, digamos que exponer a nuestros compañeros y hacer un ambiente de trabajo pues seguro. ¿Mm? Tenemos el tema de limpieza y desinfección. Para limpieza y desinfección es importante tener en cuenta que yo con alcohol solamente no voy a desinfectar. ¿Mm? Entonces, en el protocolo debe establecerse esa limpieza y desinfección, que es desde el uso del agua al jabón hasta el uso de la solución desinfectante. Entonces, siempre debo establecerlo paso a paso, cómo lo voy a hacer y cada cuánto. Entonces, en la limpieza y desinfección lo que tengo que aclarar en mi protocolo es con qué producto lo va a hacer, qué persona lo va a hacer, cada cuánto lo va a hacer, si es cada 3 horas, cada 2 horas, limpieza de baños con toallita desinfectante o se va a hacer aspersión con hipoclorito o con alcohol al 70%. Entonces, eso debe estar ahí. Cada cuánto lo voy a hacer, quién lo va a hacer, ¿Mm? Para que quede claro. Voy a mostrarles un video frente al al tema de desinfección, que me pareció interesante y que debemos tener como claro. Y otro elemento que sabemos está generando mucha angustia es toda esta parte de sanitización o desinfección que ocurre. A veces vemos imágenes, videos que llegan y generan aerosoles y generan toda una serie de eventos que creemos que ese es el estándar de oro. Cuando sabemos que cuando ocurre esta contaminación de las superficies, la forma más adecuada de limpiarla y también es a través de un elemento básico de limpieza y desinfección de estas superficies. Y no es más que hacer uso de una técnica que es muy sencilla, que corresponde a una técnica de 3 baldes. En el primer balde o cubeta se pone agua con jabón. Esta agua con jabón lo que va a permitir es inactivar todas estas sustancias orgánicas que puedan estar en las superficies que no logramos ver, pero sin embargo con esta medida podemos arrastrar esa suciedad. Pero también tengan cuidado, porque el jabón inactiva el cloro. Hemos escuchado de repente que, o sabemos de personas que mezclan en una sola cubeta el jabón o el aromatizante y el cloro. Cuando hacen eso, lo que están haciendo es inactivar al cloro. Y entonces, por eso, el siguiente paso y elemento que es sumamente importante es limpiar ese exceso de jabón. Y eso se hace con un balde, una cubeta que tenga un paño específico, solo con agua limpia. Ya con eso el siguiente elemento es lograr la desinfección de esa superficie. Esa desinfección es más segura haciéndolo con una dilución con cloro. Aquí también queremos alertar a la población. Muchas veces por este miedo o esta incertidumbre lo que están haciendo es poner el cloro directo. Y eso es un riesgo porque puede generar irritación o inclusive en casos graves hasta problemas respiratorios secundarios a esta concentración elevada de cloro. No se necesita más que poner aproximadamente unos 30 mililitros de soluciones cloradas del 4 al 6% en 1 litro de agua. Con eso es suficiente para inactivar cualquier virus, no solamente coronavirus, sino otro tipo de agentes infecciosos también que pudiesen estar en estas superficies, y con eso podemos garantizar que nuestras áreas, que nuestras superficies donde estuvo alguna persona
con sospecha o con diagnóstico de coronavirus son seguras. Y son seguras desde un hospital hasta la parte domiciliaria, etcétera. Entonces, que no se nos olvide el mensaje, mantener una sana distancia, la higiene de manos, evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca, son pilares fundamentales en la prevención del contagio por SARS-CoV-2. Recordemos, si el virus está aquí, de aquí no va a saltar, no le van a salir patitas, si yo lo toco tampoco se van a infectar mis manos. Es hasta que me autoinoculo los ojos, la nariz, la boca, las mucosas, cuando yo pudiese contagiarme. Y es por eso que higiene de manos es fundamental. Si me pasa la siguiente, por favor. Entonces, quería compartirles eso para que no excedamos en incluir en el protocolo una serie de sustancias, una serie de productos que en general no van a causar daño, van a exponer también a la gente, o a nuestro personal, a diferentes enfermedades, ¿cierto? Como lo son pues, las alergias, la dermatitis. Entonces, por favor, es colocar puntualmente algo que cumpla, que nos haga la limpieza y que a su vez nos haga la desinfección, ¿cierto? Entonces, obviamente ya sabemos que primero pues es limpieza, luego es desinfección. Eso tiene que quedar en nuestro protocolo, eso tiene que quedar específico. No necesitamos los procedimientos más amplios, pero sí. Espera un segundo a ver si mejora la comunicación porque te estamos escuchando un poquito entrecortado. Ahora sí. Ok. Ahí ya. Ok. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Mejoró? Sí, dale. Ahora sí te escuchamos. Bueno, entonces, como les vengo diciendo, el tema de limpieza y desinfección también da alcance a los predios, a nuestros clientes, porque pues si tenemos que entregar un predio, de cierta manera, es nuestra responsabilidad como agentes también hacer parte de esa limpieza y desinfección antes de entregarlo, antes de que un nuevo cliente lo visite. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener el alcance. Ahorita les muestro por lo menos para cada área para cada proceso que hay que tener en cuenta. Pero todo esto de lo que estamos hablando, hay que darle alcance a nuestros clientes y pues obviamente a todo el que tenga contacto con nosotros. Buenos días, en el link. Señor, disculpa, no te escucho. No, alguien se le encendió el micrófono. Ah, ok. Sigamos, Dari, vamos. Listo. Bueno, entonces, importante que a veces no lo tenemos en cuenta porque ya hemos hecho todo el protocolo, entonces ya tenemos todo establecido y lo vamos a hacer así, pero ¿qué pasa? No enseñamos a la gente qué hay que hacer y qué es lo que tenemos estipulado. Entonces, por favor, hay que tener en cuenta esa formación y capacitación en todos esos puntos que estamos hablando. Tanto de toda la reglamentación nacional y normatividad que haya salido en el tema, como en lo que la empresa haya estipulado. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Es decir, utilicemos herramientas, hagámoslo por medio de las carteleras, de las oficinas, Vale. Ya, ahí otra vez, ya volvió. ¿Ya? Sí, ya volvió. Ah, vale. Bueno, entonces, te cuento, retomamos. Estas capacitaciones no solo van para trabajadores, van para clientes, proveedores, los residentes de las copropiedades. O sea, debemos hacerlo extensivo a todo el grupo que tenga contacto con nosotros, a todos nuestros aliados. ¿Por qué? Porque sí debemos, digamos que, hacer esa unión, ¿sí? En pro de ese cuidado.
Recuerda que si me cuido yo, te estoy cuidando a ti. Entonces, entre más abarquemos nuestro grupo de contacto, entre más abarquemos todo este tema de conocimiento, pues vamos a ayudar, porque ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Todo eso sirve. ¿Por qué? Porque de pronto hasta nos ayuda a ahorrar recursos, nos ayuda a que estamos trabajando el mismo tema al tiempo, entonces de pronto yo lo estoy haciendo más complicado, me ayuda a ganar tiempo, me ayuda a generar de pronto más ganancia y recurso frente a lo que yo tengo implementado. Entonces el tema de la divulgación tiene que quedar sí o sí, porque igual la normatividad lo pide. La resolución 666 nos indica que se tiene que establecer dentro de la compañía esa formación y capacitación. Los que tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen que modificar su programa de capacitaciones, incluyendo todos estos temas, ¿cierto? Entonces empezamos desde la explicación de las definiciones de COVID, cómo se contagia, el uso de elementos de protección, uso de elementos de bioseguridad, adicionalmente cómo se hace la disponibilidad final de esos productos, todo lo que les comentaba acerca de la bolsa roja, la caneca roja, todo eso tiene que quedar dentro de nuestro programa de capacitaciones, porque tenemos muchas personas que de pronto lo conocen, pero hay muchas que no. Nosotros tenemos que asegurarnos de que todos lo conozcan, no de pronto este sí, este no, y ahí es donde se rompe la cadena y ahí es donde no estamos atacando de pronto esos puntos de exposición de pronto más altos. Hablamos hace... Bueno, dentro de los procesos que que tienen ustedes como agentes inmobiliarios, coloco un ejemplo porque sé que son muchos más. Está el arrendamiento, está el corretaje, los avalúos, las ventas de inmuebles, la administración de propiedades. El tema es que para cada uno de ellos, dentro de mi protocolo, debo tener en cuenta unos aspectos. Entonces, es identificar para ya establecer y entrar a fondo en materia de mi empresa, ¿no? Entonces, cuando yo tengo definido ya qué cargos, personas, cómo está mi población, todo, ahora tengo que decir, cuando yo hago un arrendamiento, ¿qué debo tener en cuenta? Cuando yo hago un corretaje, ¿qué debo tener en cuenta? Y resulta que son los mismos puntos en cada proceso, en cada operación. Son los mismos puntos, pero los debo analizar uno a uno. Entonces, esto lo pueden desmenuzar dentro del protocolo y pueden analizar cada uno de los puntos. Porque para el arrendamiento, pues van a ser va a ser actividades muy diferentes que para un avalúo o para una administración de propiedad. Bueno, entonces hay cosas que puedo detallar que sean virtuales al máximo, al máximo. Recordemos que estamos hablando de que vemos prioridad de trabajo en casa. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en cada uno? Las precauciones en el reconocimiento de inmuebles, la presentación a clientes y las entrevistas o las visitas a inmuebles o verificación de novedades. Ustedes tienen en ciertos momentos que sí o sí acudir a un inmueble y tener que hacer esa presencia, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta, tanto en el arrendamiento como en la venta, como en el avalúo, como en el corretaje, ¿cierto? ¿Qué precauciones debo tener en cuenta si voy a hacer un arrendamiento? ¿Sí? Y tengo que ir. ¿Cómo voy a hacer la presentación al cliente de ese inmueble? En lo posible, va a ser virtual. ¿Sí? Ahorita con todas las herramientas, con todas esas vistas en 360 grados, tenemos que capacitarnos y hacer formación en eso para los que no lo tienen, pero en lo posible va a ser virtual. Entonces, eso tiene que quedar establecido en el protocolo. ¿Qué de mis actividades van a ser virtuales? Sí o sí, no se van a salir de ahí. El tema es, de pronto una novedad, tengo que enviar a alguien, bueno, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer el tema de una mudanza? ¿Cómo me voy a trasladar? ¿Qué tengo que hacer para que si yo estoy ofreciendo ese plus dentro de mi traslado, pues que debo verificar cómo
como agente inmobiliario. Bueno, entonces nos vamos a la resolución 03323 del 9 de abril de 2020, en donde me especifica cómo puedo hacer una recepción de información referente a trámites notariales, esta nos habla solamente del tema de documentos, ¿cierto? Del tema de legalización de venta de inmuebles. Bueno, este nos habla hasta dónde está el alcance para notarías y que es válido en cuanto a firmas virtuales y todo ese tema. Pero yo debo asegurarme con normatividad qué empresas están autorizadas de los en cierta manera. Entonces, yo ¿me están escuchando bien? Si quieres repetir lo último que dijiste, por favor. Espérame, yo cierro acá, a ver si de pronto eso es lo que me está... No, bueno, el sonido. ¿ya? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta el tema de las mudanzas. Si yo como agente inmobiliario soy el que estoy ofreciendo el servicio de la mudanza, la empresa contratada para esa logística debe estar autorizada, debe tener pues todo el cumplimiento de la ley en cuanto al traslado, al funcionamiento de la empresa que esté activa en este momento para prestar ese servicio, porque eso me da la seguridad de que también hacia mi cliente le estoy brindando todo el apoyo en cuanto a bioseguridad, ¿cierto? Entonces, por favor, sí, tener en cuenta ese tema. No es que si está a cargo mío hacer la mudanza o el traslado de algunas cosas o inclusive si yo lo necesito, pues debo asegurarme que la empresa esté autorizada, la empresa de logística. Eso en cuanto a mudanzas. Bueno, el tema ya de ir a visitar los predios, yo lo tengo que analizar dentro de mi protocolo, cómo va a estar la persona más segura, con qué elementos de bioseguridad va a estar segura, y lo voy a detallar dentro de mi parte de arrendamientos, dentro de mi parte de venta, en caso de necesitarse visita presencial. Entonces, y el tema de facturación y pagos, entonces miren que no son muchos puntos, pero sí hay que analizarlos muy bien. Entonces, en cada uno de ellos, en cada una de esas operaciones vamos a detallar eso. El tema de las precauciones en el reconocimiento de los inmuebles, la presentación a clientes, esas son puntuales en cada uno. ¿Cómo voy a presentar un inmueble para arrendamiento? ¿Cómo voy a presentar un inmueble para venta? ¿Cómo voy a hacer un avalúo? ¿Cuál va a ser el contacto con el cliente? Y lo voy a detallar. Entonces sigo insistiendo en la presentación del inmueble en modalidad virtual y presencial. Entonces, si es en virtual, ¿cómo va a ser ese medio? Y hasta dónde va a ser el alcance de esa presentación. ¿Y cómo lo voy a hacer presencial en caso de que ya me toque, en caso de que ya sea algo necesario y necesite ir a hacer mi presencia? Entonces, tengo que detallarlo dentro del protocolo. La facturación y pagos. Ya sabemos que en lo posible, no tener ese contacto con dinero, sino hacerlo pues puntual, sin tener que, con transferencias, con pagos por medios electrónicos, pero sí tratar de que no tengamos ese contacto con dinero. Y en caso de que tengamos que pagar con dinero, pues pagar explícitamente lo que tengamos que pagar, sin vueltas, mejor dicho, para que nosotros no tengamos tránsito, no tengamos cambios, no tengamos ese movimiento. Eso debe quedar especificado también, la forma de pago, cómo vamos a recibir el tema de algún requerimiento, todo se recibe por correos electrónicos, todo eso que les estoy diciendo debe ir así, escrito, debe ser. Pensamos que eso es algo muy sencillo, pensamos en que, no, pero es que ya sabemos que nos van a pagar en transferencia y todos los clientes. No, pero es que en el protocolo debe quedar eso. No se aceptan pagos en efectivo, si es así. Solo se aceptarán pagos por medio de transferencia bancaria.
Eso debe quedar escrito en el protocolo porque estamos mostrando nuestro compromiso, ¿sí? Entonces, al máximo, al detalle, lo que podamos cubrir. Ese paso a paso, tanto de todos los puntos que les estoy diciendo. Tenemos algo que es el registro continuo. La aplicación del protocolo es el registro continuo. ¿De qué? De todos los formatos y todo lo que hemos venido. Frecuencia y quién lo hizo. Entonces, ese va a ser un formato de aplicación. Estos son ejemplos, no necesariamente es que tienen que ser estos, pero les estoy dando algo general que pueda evidenciar que ustedes están aplicando ese protocolo. Entonces, incluso, bueno, hablamos se me vino ahorita, pero les voy a decir de una vez porque después se nos pasa. Uno importante, ingreso y salida de personal. Ese ingreso y salida personal quiere decir, nadie puede ingresar a mis instalaciones si no me llena una planilla, si no me identifica, si tiene síntomas. Si yo tengo ese control de temperatura, fabuloso. Y lo aplico porque no es muy costoso tampoco. Inclusive yo puedo control de saturación. ¿Por qué? Porque si bien nos damos cuenta, el virus también nos está atacando, pues obviamente nuestra sangre, los glóbulos rojos. Entonces estamos notando que una persona que tiene también síntomas empieza a dejar de saturar, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que, o una saturación bastante elevada es. Entonces, lo ideal es que podamos tener ese control. Yo digo, al ingreso, a todo el personal, a la salida, a todo el personal. Si tengo un visitante, por favor, se me registra con eso también, bajo la gravedad de juramento, que no tiene ningún síntoma, ¿cierto? Ese sería el primer y todo de los registros, ¿sí? ¿Cómo estoy haciendo ese ingreso? Y llevarlo en la matriz. El otro es el de limpieza y desinfección de áreas que les estoy diciendo. Tiene que ser diario porque estamos hablando de un tema de un virus. Entonces ya no es, yo hago, hoy vienen y me hacen hacer la oficina y luego vienen dentro de 8 días porque el aseo es general. Ya no, ya tengo que tener un programa diario para hacer esa desinfección. Entonces puedo decir, cada 3 horas se hace un aseo general en la mañana y cada 3 horas voy a hacer desinfección de áreas. Entonces estoy pasando por escritorios con alcohol o con toallitas desinfectantes, estoy pasando y nuevamente haciendo como limpieza de elementos, limpieza de equipos, limpieza de escritorios. Eso sería pero tengo que dejarlo registrado en ese formato de limpieza. ¿Qué va a tener? Pues que me diga la fecha, el producto, que me diga a qué hora se hizo, quién lo hizo, ¿sí? La hora, ¿sí? Y ya sí, yo ya tengo mi registro diario de limpieza. En la entrega de DPP es lo que yo les digo. DPP es en bioseguridad, porque el DPP ya lo tenemos en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces puede ser ese mismo, pero le añadimos los elementos de bioseguridad y ahí sí podemos decir y establecer la frecuencia. Podemos decir que le vamos a entregar semanalmente tantos tapabocas, tantos guantes, si entregamos la careta de protección facial, ¿sí? Recuerden que los guantes entre comillas, ¿no? Porque nosotros debemos asegurarnos que nuestros trabajadores estén haciendo limpieza y desinfección de manos mínimo cada 3 horas o cada vez que se acuerde. Entonces, cuando tenemos el guante, confiamos en el guante y no hacemos esa debida desinfección. Confiamos en que en el guante no hay virus. Entonces, con el guante nos tocamos la cara, con el guante cogemos el celular, con el guante seguimos digitando. Entonces, ahí no estamos haciendo como efectivo el tema. Entonces, por favor, tener en cuenta en cuanto a eso. El tema es asistencia y capacitación en medidas preventivas, listados de asistencia. Esto es un tema de capacitación
ahí queda el registro, ¿sí? Por favor, virtuales, nos sirve carteleras, nos sirve folletos, nos sirve todo el recurso que ustedes puedan o que conozcan a nivel virtual, nos sirve. Es tener evidencia. Ese es otro formato de asistencia a capacitaciones. ¿Mm? Pues dice que diario, porque diario yo envío un mensajito, porque todos los días estoy tocando el tema, entonces por eso decimos que diario. Condiciones de salud. El de condiciones de salud es otro formato que me indica diariamente, puede ser en el mismo ingreso, que me va a indicar diariamente cómo está. Yo lo puedo hacer a nivel virtual para que ellos no tengan que coger planillas y coger esfero. Recuerden que el virus va pasando de mano a mano. Entonces, ¿qué hacemos? Lo podemos hacer a nivel virtual, en WhatsApp, en el grupo. Me creo un formulario, me creo una encuesta y me respondan diariamente cómo estoy. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas en condiciones de salud? Las preguntas en ese formato serían nombre, identificación, edad, barrio, donde vivo, cómo me traslado a la empresa, ¿sí? Si en bicicleta, si en transporte público, si en bus, si en transporte público, si en carro particular, si en transporte de la empresa, ¿sí? Si en moto, todo eso lo tengo que identificar ahí. En ese, ¿qué más tiene condiciones de salud? Mi sintomatología, ¿cómo estoy hoy? Entonces voy a tener específico los síntomas para COVID, porque yo no voy a decir otra cosa, que me duele el pie. No, pues es que eso es otra cosa, eso es otro tema. Yo necesito condiciones de salud en cuanto a sintomatología para COVID. Entonces, ¿qué le voy a colocar? Que si tiene fiebre a más de 38 grados, si yo no la estoy controlando, la persona debe tener al menos un termómetro personal para que me indique esa temperatura. Pero con su puño y letra me va a diligenciar porque me están llenando el formato ya sea vía celular o ya sea correo electrónico, ya, pero todos los días yo voy a tener ese registro. Como empresa me van a preguntar, sus empleados cómo están la última semana, ¿cuál es su registro? Pues no lo tengo, porque recuerden que por normatividad también es obligatorio. La Alcaldía de Bogotá nos dice, están obligados a reportarnos el estado de salud de sus trabajadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, todos los días preguntando por teléfono, no. Entonces, al hacer algo un poquito más práctico, les doy ideas como esas, las encuestas, por los grupos, por algo que me permita hacerlo práctico y para la gente también, que está de pronto en campo y no tiene acceso a esferos, a ciertos materiales tan fácilmente. ¿Qué más dice ese? La fiebre, la tos, el dolor de cabeza, bueno, el malestar general, si le voy a preguntar si ha tenido contacto con personas que hayan tenido esa sintomatología o que hayan sido diagnosticados con posible COVID. Eso se lo voy a preguntar en esas condiciones de salud y eso lo tengo que llenar diario. No yo como empleador, sino todos mis trabajadores y yo también, porque si yo ingreso a la empresa, estas condiciones de salud no aplica solamente para virtual, solamente para gente de teletrabajo o trabajo en casa. Está aplicando también para todos. Condiciones de salud es para todos. Así estemos en trabajo en casa, porque la empresa debe conocer cómo estamos. Bueno, el tema del censo de la población vulnerable. Ese es otro formato de aplicación de mi protocolo. El censo, ¿qué incluye? Incluye adicionalmente, pues todos los datos de mis trabajadores frente a su situación como población vulnerable. ¿Cómo identifico eso? Si tienen, adicionalmente ahí tengo la edad, también tengo la edad y tengo el reporte de patologías. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que la población vulnerable es aquella que tiene ciertas patologías que hacen que sus defensas estén mucho más bajas y por ende pues sean más vulnerables a adquirir el contagio, a ser contagiadas. Entonces, es decir, si tienen diabetes, si sufren de hipertensión, si tienen más de 70 años,
si todo eso lo voy a ver si tienen alguna enfermedad inmunosupresora, todo, cáncer, sí, qué padece, qué patologías tiene. Pero específicas las voy a sacar para que la gente marque las que son expuestas las que son más vulnerables a contagiarse por COVID. Eso va en censo, eso se hace una sola vez para tener mi registro. Ya lo puedo actualizar por ahí cada 2 meses si tengo personal nuevo. Depende del flujo de trabajadores que yo tenga para que siempre esté asegurando que esté cubierto. Entonces ese censo es otra aplicación de mi protocolo. La disposición final de residuos peligrosos, lo que yo te digo, es, pues se lleva a diario porque se supone que todos los días yo estoy sacando residuos. Entonces, por favor, hay que tener en cuenta que se debe hacer el registro de esa disposición, cómo voy a sacar esas bolsitas de residuos a mi disposición final, a mi recogedor, pero marcadas obviamente con rojo, evitando pues obviamente el contacto para la gente que trabaja con la recolección de residuos. Eso hace parte de la aplicación de mi protocolo, tener ese punto de disposición final de marcado y hacer el control. Las carteleras hacen parte de la aplicación de mi protocolo. ¿Por qué? Porque es el nivel informativo, así como las capacitaciones. Entonces, mientras salga normatividad, ¿en qué van carteleras? En carteleras puedo colocar el protocolo de limpieza de manos, el protocolo de distanciamiento social, puedo colocar los números de emergencia, porque recuerden que dentro del protocolo debe ir el tema de cómo actuar frente a un caso. ¿Qué se debe hacer? Eso debe estar en cartelera también. Y teléfonos de emergencia, Secretaría de Salud. Obviamente también aplicación de mi protocolo es indicarle a mis empleados o colaboradores que instalen la aplicación de Corona. ¿Para qué? Para reportar estados de salud. Todo eso se les puede poner en cartelera, cada semana le cambio, pero la idea es que todos la conozcan. Y la cartelera también hace parte de mi aplicación. Ahora sí quisiera conocer algunas preguntas. Ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Si quieres te las leo. Sí, por favor. Bueno, y los invitamos a todos los que están conectados a hacer sus preguntas por medio del chat. Tenemos una pregunta. ¿Esas capacitaciones, la ARL está obligada a darla o directamente la empresa? La ARL pues debe hacer acompañamiento y sí está obligada a darnos bastante de esas charlas, pero sin obviar que la empresa también. Dentro de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, estas capacitaciones hacen parte total del sistema. Entonces, si ustedes tienen a alguien que los asesore o que les apoye con seguridad y salud en el trabajo, puede apoyarlo también en dictarlas, pero ARL sí está obligada a dictarte. Pero obviamente haciendo inscripciones y todo como es debido, pero sí, sí señora. Bueno, voy a seguir con otra pregunta que tenemos acá. Si alguien tuvo contacto con alguien que tuvo COVID, ¿cuál es el procedimiento que deben manejar las empresas y los trabajadores siguen yendo a su trabajo? Si un trabajador tuvo contacto con alguien con COVID, lo ideal es que no se acerque a trabajar, ¿cierto? Que no reporte, pero que no se acerque, ¿cierto? Sabiendo que tuvo ese contacto, lo primero que hace Secretaría de Salud es como hacer un barrido y un aislamiento preventivo para todas esas personas de su círculo, ¿sí? Con las que tuvo contacto. Y como compromiso personal, no debería salir. Yo debería quedarme esperando a que me digan si esa persona efectivamente está contagiada, ¿cierto? Para pedir mi prueba. Porque si sale positivo él, pues puede ser que yo también. Entonces, si yo ya tengo confirmado que tuve contacto con persona con COVID, debo estar en aislamiento, no debo salir. No debo salir de casa. Seré responsable, totalmente irresponsable llegar a mi trabajo sabiendo eso. ¿Sí? Hasta que mi persona como tal no tenga ese diagnóstico. ¿Mm? Que llegó a la empresa.
yo tengo que hacer aislamiento inmediatamente. Por eso es que diariamente yo tengo que preguntarle a mi personal, ¿ha tenido contacto con personas posiblemente contagiadas? ¿Por qué? Porque yo le digo, quédate en tu casa. No, no más. Y hacer el aislamiento y llamar a la autoridad. ¿A dónde se llama? Pues obviamente a la línea 123. Yo puedo llamar a Secretaría de Salud, que esos números ya los voy a tener en cartelera y ya los debo conocer dentro de mi protocolo. Pero preferiblemente no asisto, no salgo de mi casa y no expongo a las demás personas a tener contacto, porque puede ser que yo no tenga síntomas, pero puedo tener el virus. Entonces es lo más razonable. Cuando alguien se entera que ha tenido contacto con una persona de COVID, lo primero que hace es quedar pues aislado. Bueno, sigo con la segunda pregunta que encuentro acá. ¿Hay recomendaciones específicas para el momento de visitar un inmueble con un cliente? Claro, hay especificaciones. Las debo tener especificadas en mi protocolo y debo establecer cada una de ellas. Es decir, yo debo decirle al cliente, vamos a mantener un distanciamiento. Solo van a ir 2 personas. O sea, el cliente y la persona del agente inmobiliario, no más. Debo aclararle cuáles van a ser mis elementos de protección. Todo eso se hace previo a la visita, porque yo no voy a llegar allá a encontrarme con una persona que no ha tenido en cuenta esto, que para ellos esto es exageración, ¿cierto? Exponiendo a mi trabajador, no. Le voy a especificar mis requisitos y le voy a decir, mire, así él va a cumplir lo mismo que yo esté cumpliendo, es decir, protección todo el tiempo, distanciamiento social, el tema de obviamente mi traslado, cómo va a ser, cómo se va a trasladar esa persona, porque yo, y en lo posible tiempos cortos, todo eso lo debo establecer en mi protocolo para el arrendamiento y para todo el tema de visita de inmuebles y encuentros con mi cliente. Bueno, nos pregunta aquí Claudia, ¿qué controles debemos tener con los clientes que visitan un inmueble? ¿Qué controles No, debemos, no te escuché. ¿qué controles debemos hacer o tener con los clientes que visitan un inmueble? ¿Podría ser lo mismo la pregunta anterior? Sí, es muy parecida. Los controles es que como yo estoy aplicando los míos, así yo voy a indicar qué es lo que yo estoy haciendo para que usted lo aplique. Si usted no, porque por eso yo también le voy a pedir a mi cliente, si es una persona natural y todo, él tiene que, así no sea empresa, tiene que soportarme a mí que está cumpliendo, que está obedeciendo tanto la normativa como el cuidado ya por autocuidado, ¿cierto? Entonces, es la misma pregunta anterior. Yo le voy a indicar, yo voy así, 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 por favor, usted también bríndeme la misma seguridad. Ok. Tenemos otra pregunta. Inclusive si tiene síntomas de gripa, ¿debe quedarse en casa? Si tiene síntomas de gripa, debe quedarse en casa. Sí, señora. Perfecto. Debe quedarse en casa. Vale, tenemos otra pregunta. ¿La Sí. persona que realiza la capacitación debe ser profesional en seguridad y salud en el trabajo o con un curso de 50 horas ya puede realizarlo? Preferiblemente se está haciendo con profesionales de seguridad y salud en el trabajo, enfermeras, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, para tener la orientación, para tener el conocimiento y, digamos, el soporte. Resulta que nosotros tenemos una licencia que nos da un alcance y que nos dice, ustedes pueden hacer capacitación, certificar capacitación. La persona que ha hecho el curso de 50 horas, ¿qué pasa? Que puede conocer del tema, pero necesita apoyarse en alguien que sea profesional en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, preferiblemente que sea de seguridad y salud en el trabajo para que les quede debidamente certificada. Porque si bien sí les sirve en ciertos temas, ella puede hacer los folletos, ella puede compartirles información, pero cuando ya sea el dictar la capacitación, preferiblemente que sea alguien de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, Alejandro nos pregunta, complementando la pregunta anterior, ¿qué elementos de bioseguridad son de obligatoriedad para una muestra de apartamento, por ejemplo? ¿Tú no los puedes enumerar? ¿Qué elementos de seguridad? Sí, de bioseguridad son necesarios. Si no los pudieras enumerar para tenerlos. Ok, entonces, como elementos de seguridad inicialmente hablamos de tapabocas,
hablamos de si es posible la careta facial. ¿Por qué? Porque si tenemos que entrar en contacto con varias áreas, que esté en una propiedad horizontal, que tengamos de pronto que tener contacto con mucha gente, que no tenemos de pronto proyectado, programado, nos vamos a ver con una persona, pero vamos a tener que digamos que desplazarnos por varias partes, preferiblemente la careta facial, digamos que hacemos lo mismo que están haciendo los domiciliarios, entonces puede tener un traje, puede tener el traje, puede tener tapabocas, su careta y obviamente desinfección, ¿no? Todo el tiempo. Los guantes, lo que les digo, puede ir el guante, pero es que si no tenemos como ese, no sé, como esa responsabilidad en el tema de nuestra desinfección de manos, preferiblemente no tener guantes, pero tampoco tener tanto contacto con las superficies, sino mantenerlo como lo necesario. Bueno, tenemos otra pregunta. Las empresas del sector inmobiliario deben inscribir el protocolo de bioseguridad en la página de reactivación económica de Bogotá, de la Alcaldía de Bogotá. Bueno, la Alcaldía de Bogotá requiere que todos inscribamos el protocolo, pero en sus diferentes áreas. En este momento lo que tiene aplicado para poder radicar sería empresas de menos de 10 trabajadores, pequeñas, de 10 trabajadores, y ahí podemos hacer el registro esperando pues ya visitas y supervisión, pero como tal cargar el protocolo no. No, porque en este momento está habilitado para manufactura, para construcción. Y ya el tema de microempresas sí se puede hacer por la página de la alcaldía, en donde hacemos un registro normal que nos permite hacer el registro también de plan de movilidad segura y esperar una respuesta de alcaldía frente al protocolo, pero no pide que se cargue. Pide que llenemos una serie de información, pero aún no pide que se cargue. Ellos dicen, esperen nuestra confirmación por correo y ya pues sería esperar y visita, porque dice, como es bajo declaración juramentada, en cualquier momento ellos pueden hacernos visita para confirmar que tengamos el protocolo aplicado. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Es necesario tomarle la temperatura a todos los clientes que visiten los inmuebles? No, no es obligatorio, pero es un síntoma. Entonces, es decisión de la empresa. Si quiere invertir, pues esos equipos no valen sino no más de 200.000 pesos. Entonces, si yo tengo el equipo, pues a mí me va a servir muchísimo. Me da tranquilidad también de que yo pueda decir, yo estoy bien, pero de pronto el día que entré ya tengo la temperatura alta, puedo medirla. No es que sea obligatorio, ojo, yo no lo coloco como de tema obligatorio, pero sí está dentro de los síntomas, sí está dentro de lo que yo puedo detectar. Entonces me parece muy bueno que tengamos ese equipo para tomar temperatura al ingreso. Nos preguntan acá, ¿qué permisos debemos cumplir para la movilidad de los trabajadores? ¿Qué permisos? Primero que todo, los horarios establecidos. Recuerden que yo no puedo desplazarme en todos los horarios, hay unos horarios específicos. Ya sabemos que en la mañana hasta las 10 de la mañana solamente el sector salud está destinado para el sector salud. Entonces, y más tener en cuenta, primero, los horarios. Segundo, ¿qué transporte estoy utilizando para desplazarme? ¿Mm? Sí. Entonces, ¿cómo me voy a trasladar? Si es en bicicleta, si es en moto, si es en carro particular. Tengo, obviamente, una ventaja si no utilizo ni Transmilenio, ni CIT, ni transporte urbano. ¿Por qué? Porque me ayuda muchísimo frente al tema de desplazamiento, que es lo que ellos no quieren. No quieren que, digamos, que alcaldía como tal, esa congestión de transporte público, están haciendo mucha logística para que el transporte público pues no se sature y no colapse. Entonces, lo ideal sería tener en cuenta esos desplazamientos y en lo posible que no sea transporte público. Él pregunta si nosotros podemos exigir a los clientes algún tipo de
de implementos de bioseguridad o se los tenemos que proporcionar. ¿Al cliente? Sí. ¿Lo podemos No, el exhibir? cliente, él coloca sus elementos. Ajá. El cliente debe establecer sus elementos No de se puede bioseguridad. exigir. Por eso es que yo solamente le digo, mire, nosotros vamos con esto y esto, preferiblemente nuestros contactos deben tener lo mismo. Entonces, ellos también deben aplicarlo porque estamos siendo una cadena, ¿no? Entonces, nosotros vamos a darles como las pautas, pero ellos mismos tienen que asumir el tema. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Qué hacemos con las personas mayores de 60 años que son hipertensas? ¿Las podemos enviar a la calle? No, en lo posible, no. Son vulnerables. Tenemos que hacer una logística ahí grande y en lo posible, no. ¿Existen personas con patologías? ¿Hay algún documento que pueda expedirse para presentar la empresa con el fin de hacer teletrabajo? Señora, perdón, no te escuché bien. Si existen personas con patologías, ¿hay algún documento que pueda presentar a la empresa con el fin de poder hacer teletrabajo? Sí, claro. Claro, porque esas patologías, recordemos que deben estar diagnosticadas. Entonces, debe existir el documento de la EPS donde diga, mire, esta persona es es hipertensa o tiene cáncer o tiene una enfermedad inmunosupresora, bueno, pero debe estar diagnosticado. Bueno, los tapabocas de tela pueden ser de tela, perdón, los tapabocas pueden ser de tela. Sí, pueden ser de tela, pero recordemos que hay que hacerle respectiva desinfección, porque hay que lavar con agua y jabón y luego pues tenerlo esterilizado. No es que sea de tela y lo utilicemos 15 días seguidos y entonces no. Recordemos que tan pronto se sienta húmedo, hay que cambiarlo igual que el desechable. O sea, hay que cambiarlo y lavar y tener varios para poder hacer ese proceso. Bueno, esta pregunta de César. ¿Cómo la mayoría debemos continuar haciendo teletrabajo con base a los protocolos hasta dónde llega la responsabilidad del trabajador y hasta dónde la de la empresa, ya que el sitio de trabajo se trasladó a la casa? ¿Cómo funcionan los controles en ese caso? Nosotros debemos entender que, bueno, nosotros tal como teletrabajo, estamos trabajando más trabajo en casa porque Colombia ha estado como muy hasta ahora entrando en el tema. Pero ¿qué pasa? La idea es que podamos tener tiempos de conexiones. Entonces, pues el resultado de nuestro trabajo depende de esos controles. Nosotros debemos documentarnos muchísimo frente al tema, porque si bien es difícil, sí, es difícil, pero, pero existen maneras de poder tener esos controles y como empresa estaría en todo su derecho de establecer el control. ¿Cómo lo hace? De pronto definiendo esos tiempos en donde hay conexiones, en donde yo registro mi participación en una sala, en donde yo registro mi actividad durante el día, ¿sí? Pero ya depende, yo como empleador, ¿cómo establezco esos controles? Si lo voy a establecer así, creando una plataforma, mire, entramos a nuestra área de trabajo y vamos a tener tiempos hasta 12, bueno, horas de almuerzo, ¿sí? Pero hay que tenerlo muy bien establecido y empezar a documentarlo así como con registros. Bueno, ¿las personas que sufrieron infarto se encuentran dentro de la población vulnerable? Infartos, pues es que ahí estamos hablando de enfermedades cardíacas, que probablemente sí, Bueno, el tapabocas sí señora. N95, que es de uso exclusivo del personal médico, ¿cada cuánto se debe cambiar? El N95, estaríamos hablando que máximo un periodo de una semana, un periodo de una semana. Si podemos hacerle desinfección. Estaban haciendo pruebas en laboratorios para ver qué tanta era su resistencia y todo, pero de todas maneras, por uso y todo, más o menos una semana. Una semana. Una semana. Sí, y eso teniéndolo diariamente desinfectando y todo, porque es que estamos hablando que en Bogotá hay polución, el contacto de todas maneras con las manos, entonces no empieza a perder su efecto. Tenemos una pregunta, pero no sé si
Sí, pues tenemos la respuesta. ¿Cuándo se puede realmente iniciar labores? Mm, El tema de iniciar labores, pues sabemos que ya hay reactivación, que ya se pueden hacer algunas cosas, pero podríamos estar hablando que estamos trabajando con el tema de microempresas y en ese tema estarían algunas inmobiliarias, creería yo. Pero hasta que nosotros no tengamos orden, no podría decirte fecha exacta. Podríamos estar haciendo el protocolo, estar hablando con alcaldía, que lo estudien, porque no, fecha como tal que digan, no, inmobiliarias van a empezar tal fecha, no. Pero sí podemos ir haciendo el trámite con alcaldía y poniendo, registrando nuestra información para que pudieran irnos verificando o dando vía libre. Me imagino que son los tapabocas de tela, los podemos usar, ¿cierto? Vamos a entregas colaborador 3 como dotación. ¿Cuántos sugieres, mejor dicho, de los tapabocas de tela? Si entendí bien la pregunta y Carolina, tú me dices, se deben entregar por dotación, si lo usas todos los días. Pues si vamos a entregar de tela, ¿me dices? Sí. Si vamos a entregar de tela, por mínimo 2, para hacer ese cambio que yo te digo, poder lograr lavar. Señora, 2 semanales, perdona. por lo menos 2, pero si son de tela, ya no tendría que ser semanal. Ok, si son de tela, ¿cada ¿Sí? cuánto se debería entregar dotación? Si son de tela, ya puedo decirle que cada mes le puedo entregar 2 o 3 para que haga ese respectivo lavado y cambio, lavado y cambio. Sí, la idea es hacerle seguimiento para que realmente tenga la confianza. Carolina, tú te quedó, espero que haya respondido 1 por año. Pregunta Héctor Fabio, 1 por año. ¿Un tapabocas? No, 1 por año no. 1 por No, mes. ¿cómo haría esa desinfección? ¿Cómo haría ese cambio? No, muy poco. Entonces, tapabocas de telas, tú dices que 1 por mes. Sí, por lo menos. Y la primera entrega yo tengo que entregar mínimo 2 para que haga ese cambio. Porque el día que lo lavó, el día que le está haciendo desinfección. Perfecto. Bueno, del tema del cual nos estamos hoy capacitando es el tema de cómo implementar este protocolo. El tema de fechas de apertura todavía no lo tenemos claro porque todavía No está estipulado. El tema de decretos lo estamos manejando en otras reuniones. Quisiera, Sí. si tienen alguna pregunta sobre la aplicación del protocolo, que nos puedan hacer a través del chat y que nos pueda responder Luz Dari. De todas maneras, Luz Dari, mil gracias. Sí, señor. Con gusto. Veo más preguntas acerca de cómo implementar el protocolo. No sé si alguna tenga alguna. A ver, tenemos otra de César. ¿Qué se debe pedir al proveedor para garantizar que los EPP sean legales? Ya que hay tantas ofertas de buenas calidades y otras no. En estos momentos llegan por todos lados ofertas. ¿Cómo verificar que los implementos sí sean de buena calidad, ¿no? ¿Qué se debe pedir? Ficha técnica. Sí, y dice César, hay ofrecidos desde 10,000 a 30,000 pesos. Entonces, ¿cómo saber si los de 10,000 prestan el mismo servicio o calidad del de 30,000? Lo único que te puede dar la visión es la ficha técnica. La ficha técnica, no más. Perfecto. No hay nada más que te pueda dar la especificación. Empiezas a detallar ficha técnica, empiezas a decir pues qué características y a como a comparar qué características tiene uno frente al otro, porque sí cambia, obviamente sí cambia. Entonces lo ideal es que la ficha técnica. Pregunta Claudia Zambrano, ¿es necesario que todos los agentes inmobiliarios se presenten en la oficina antes de realizar una visita del inmueble o pueden salir de su casa al inmueble? No, directo. Ya la planeación se hace por medio virtual. Toda la planeación y toda la logística para evitar esos dobles traslados. Entonces, con eso sale de su casa específicamente a su sitio
para demorar menos porque ya lo tengo detallado, ya lo he analizado, entonces me va a servir muchísimo. Bueno, aquí veo que ya... Recordemos que en ese traslado solamente exactamente a donde me tengo que trasladar. Veo que algunas preguntas... Porque si no, porque tengo que evitar esos desplazamientos como tan a otros sitios que no controle. Perfecto. Bueno, no, quiero dar las gracias a todos los participantes. Muchas, muchas gracias. Veo que ya respondieron algunas preguntas sobre el decreto en el chat. Les agradezco a todos. Vamos a compartir esta presentación y hicimos una grabación de la charla. Les mandaremos el link. Y mil gracias, Luz Dari. Te agradezco muchísimo. Con gusto. Que nos brindaste el día de hoy. A todos los Claro, con preguntas, gusto. a todos los asistentes, mil y mil gracias. Y esperamos vernos pronto en más charlas que nos puedan proporcionar más información de cómo debemos proceder ahora en nuestra nueva versión de trabajo en temas con protocolos y demás seguridad. Mil gracias, Luz Dari. Claro, sí, con gusto, con gusto. Buen día. Bueno, feliz día.